¿Por qué algunas personas parecen desafiar el paso del tiempo? Tienen arrugas, su cabello se ha vuelto gris, sus cuerpos se han ralentizado y aún así hay algo en ellas que sigue vivo, chispeante, casi infantil. Es como si, a pesar de los años, su alma se negara a envejecer. Carl Jung, el célebre psicoanalista, decía que estas personas poseen un don espiritual raro. No es una bendición mágica, ni una fórmula anti-envejecimiento, sino una forma de habitar el mundo, de abrazar la vida incluso en sus momentos difíciles. Un fuego interior que no se apaga porque se alimenta de fuentes profundas, la autenticidad, la reconciliación con uno mismo, el vínculo con lo esencial. En cambio, todos conocemos rostros jóvenes pero apagados, miradas opacas, gestos rígidos, almas cansadas, porque no es la edad lo que nos envejece, es el peso que llevamos, los sueños abandonados, el miedo al cambio, la amargura. Entonces, ¿qué revela realmente esa juventud que trasciende las décadas? ¿Es un signo de ligereza interior, una forma de sabiduría encarnada o simplemente un rechazo a dejarnos devorar por las expectativas externas y las heridas del pasado? En este viaje a través de las ideas de Jung, exploraremos las raíces profundas de esta vitalidad del alma y tal vez descubramos que nosotros también, sin importar nuestra edad, podemos reaprender a bailar desde dentro. Hay personas que encontramos a los 60, 70 o incluso 80 años que emanan una presencia casi infantil, no inmadura, sino infantil. Un destello en los ojos, una vivacidad en los gestos, una curiosidad en la voz. Podríamos pensar que se debe a una buena herencia genética o a una vida sin grandes traumas. Pero a menudo es lo contrario. Estas personas han atravesado tormentas, han caído, sufrido, y sin embargo, algo en ellas nunca ha cedido. Jung lo llamaba una juventud del alma, una cualidad rara, casi invisible a primera vista, pero que irradia en el silencio, en la manera de escuchar, de sonreír, de estar ahí, completamente vivas a pesar de las cicatrices. Este misterio no se mide en años, no se explica por hábitos alimenticios ni por una rutina de ejercicios. Toca un nivel más profundo, el espíritu en el sentido más amplio, aquel que mantiene el ímpetu, la capacidad de asombro, el movimiento interior. Esto es lo que Jung nos susurra. Aquellos que parecen más jóvenes de lo que son, poseen un don no para resistirse al paso del tiempo, sino para habitarlo con una verdad profunda. No se trata, por tanto, de huir de la vejez, sino de aceptarla con un alma aún vibrante, libre, que no se ha rendido. Así que, tal vez deberíamos dejar de preguntar, ¿cuál es tu secreto para mantenerte joven? En lugar de eso, deberíamos preguntar, ¿qué has atravesado sin perder la luz? Nos gusta pensar que todo depende del ADN, que unos están bendecidos por la naturaleza y otros no. Es cómodo, nos evita profundizar, pero Jung no caía en esas ilusiones. Él veía más allá de las apariencias, y para él, la vitalidad que atraviesa las edades no es hereditaria, es una alquimia interior, mucho más rara y exigente que la simple suerte biológica. Porque aquellos que parecen jóvenes sin serlo, a menudo han enfrentado dolores que otros evitan toda la vida. Se atrevieron a adentrarse en sus oscuridades, a confrontar sus contradicciones, a desmontar sus ilusiones. Y en ese proceso, algo dentro de ellos despertó, una luz, un aliento, una libertad. Han abandonado las máscaras, las expectativas, las posturas, aceptaron despojarse, mirarse de frente y salir transformados. Esta transformación interior crea un resplandor exterior que ninguna crema antiedad puede imitar.
Jung veía en esta capacidad un trabajo espiritual, no una casualidad, un signo de que el individuo ha empezado a acercarse a su esencia. En esta verdad recuperada, la vida vuelve a fluir, fluida, joven, viva. Él decía en esencia, lo que renueva al hombre no es la carne, es el fuego que lo atraviesa. Así que no es genética. Es una obra, una elección, una serie de pequeñas muertes y renacimientos. Y aquellos que se entregan a pesar de los dolores, llevan en su interior esa extraña frescura del alma que sorprende e inspira. La sociedad moderna suele confundir juventud con apariencia. Se asocia la vitalidad con la elasticidad de la piel, la delgadez, la agilidad del cuerpo. Pero Jung nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Para él, la verdadera juventud no es cuestión de carne, sino de espíritu. Un espíritu joven no es un espíritu ingenuo. Es un espíritu en movimiento, aún capaz de maravillarse, de cuestionarse, de transformarse. Un espíritu que no ha congelado sus opiniones, que se mantiene curioso, juguetón, vivo. Jung observaba que algunos individuos, al llegar a la madurez, accedían a una forma de energía nueva. Se volvían más vivos que nunca, como si los años les hubieran permitido liberarse de lo superfluo. No eran prisioneros del pasado, ni estaban obsesionados con el futuro. Habitaban el instante con una profunda alegría. Esta alegría no es frívola. Es una alegría arraigada en la realidad, a menudo nacida del dolor atravesado. Una sonrisa que ha conocido las lágrimas, una paz que ha tenido que conquistar. Y esta forma de habitar la vida crea un aura de juventud, una ligereza en la presencia, una mirada que brilla, una voz que respira. Jung relacionaba esta cualidad con lo que él llamaba la individuación. Este proceso por el cual una persona se convierte plenamente en sí misma al integrar sus partes de sombra y de luz. El hombre no se ilumina imaginando figuras de luz, decía él, sino haciendo consciente lo oscuro. Y cuando esta integración sucede, algo profundo se libera. La máscara cae, el alma respira, y esa respiración se vuelve perceptible, casi visible, como una juventud que no pertenece al tiempo. No son los años los que nos envejecen, son los pesos invisibles que cargamos, a veces desde hace décadas, un sueño abandonado y el corazón se contrae, un resentimiento no asimilado y el alma se enfría, una culpa reprimida y la mirada pierde su brillo. Jung tuvo esta poderosa intuición. El alma se contrae cuando nos negamos a seguirla. Y es esa contracción la que marca nuestros rasgos mucho más profundamente que el mismo tiempo. Un rostro puede permanecer liso y, sin embargo, expresar la fatiga de vivir, la renuncia, el miedo. Por el contrario, un rostro arrugado puede irradiar una paz desarmante, una ternura viviente, una luz silenciosa. Lo que nos envejece a menudo es aquello que no nos atrevemos a enfrentar, las heridas que hemos enterrado, los conflictos nunca resueltos con nuestros padres, nuestras elecciones, nuestra propia historia. Las máscaras se llevan tanto tiempo que olvidamos nuestro verdadero rostro. Cada vez que decimos que no a nuestra verdad interior, cada vez que nos traicionamos para complacer, huir o controlar, nos alejamos un poco más de esa fuente de vitalidad que nos mantiene jóvenes más allá de los años. La fatiga de vivir rara vez proviene de la vida misma. Proviene de lo que retenemos, de lo que reprimimos, de lo que llevamos solos, cuando debería haber sido compartido, llorado, perdonado. Envejecer en paz es aceptar dejar atrás nuestros pesos, abrir las maletas demasiado pesadas, hacer limpieza y liberar lo que nos consume.
Y a veces solo hace falta hacer las paces con una sola cosa para que el rostro cambie, para que los hombros se enderecen, para que la respiración vuelva a ser libre. Hay una paradoja conmovedora. Algunos cuerpos se doblan bajo el peso de los años y sin embargo, el espíritu que los habita parece seguir danzando. Se siente en una risa brillante, en una mano que acaricia suavemente, en una mirada que escucha de verdad sin juzgar. Es una forma de juventud que no tiene nada que ver con lo exterior. Es una llama interior fina, sutil, indomable. Jung veía esto como un indicio espiritual. Decía que cuando el alma no está estrangulada por las exigencias del yo, sigue creciendo, incluso si el cuerpo declina. Y este crecimiento da una luz particular, una sabiduría encarnada sin peso. Aquellos que poseen esta luz ya no buscan impresionar, no necesitan jugar un papel ni ocultar su falla. Simplemente están ahí, presentes, abiertos, tocantes. Y esto es quizás lo que los hace profundamente vivos. Ya no resisten, han aceptado su historia, su cuerpo, sus límites, pero por dentro no han cedido. Su espíritu se mantiene flexible, juguetón, curioso. Siguen leyendo, amando, escuchando música, riendo con las pequeñas cosas. Saben que el tiempo pasa, pero se niegan a endurecerse. Jung consideraba esta flexibilidad del espíritu como un síntoma de profunda salud, una señal de que el individuo se ha acercado a lo que realmente es, y que en este lugar, el del ser verdadero, la vida circula libremente sin ser detenida por las heridas, los arrepentimientos o las ilusiones. El cuerpo envejece, pero el alma, cuando es libre, no envejece. Incluso se vuelve más hermosa, más clara, más serena. Hay una belleza impactante en aquellos que se han convertido plenamente en sí mismos. No es una belleza de revista, es una presencia auténtica, una fuerza serena. Algo en ellos dice, ya no voy a fingir más. Jung creía profundamente que la autenticidad tiene un efecto rejuvenecedor en el alma. No porque borre las arrugas, sino porque aligera el corazón, libera el aliento, calma las tensiones invisibles. Vivir en desacuerdo con uno mismo desgasta desde dentro. Forzarse a complacer, a adaptarse, a traicionar los impulsos más profundos, alimenta un estrés silencioso, un envejecimiento emocional. En cambio, quienes se atreven a encontrarse, quienes han atravesado las capas de la máscara de miedo y vergüenza, al final habitan su propia piel como una prenda suave, y eso lo cambia todo. Su voz se vuelve más pausada, su risa más espontánea, su mirada más penetrante, no para juzgar, sino para ver realmente. Son personas que han dejado de luchar contra lo que son. Han hecho las paces con sus limitaciones, pero también con sus deseos, sus sueños, su historia. Y esa paz interior irradia, ilumina el rostro con una luz suave, una vivacidad que no proviene del maquillaje, sino de la profunda armonía entre el ser y la apariencia. Jung decía que convertirse en uno mismo es un acto sagrado y que esta búsqueda de la verdad interna abre puertas insospechadas, especialmente la de una juventud que ya no está anclada en el tiempo, sino en la verdad. Ser uno mismo en profundidad es dejar de envejecer porque la vida sigue fluyendo. Los reconoces al instante. Entran en una habitación y algo en ellos calma la atmósfera. No porque busquen agradar, sino porque están en paz. Hay una ligereza en su forma de andar, de hablar, de existir, como si ya no cargasen el peso del juicio ni de la apariencia. Se han reconciliado consigo mismos, no borrando sus errores, sino mirándolos de frente, sin huir, sin castigarse. Han comprendido que liberarse no es olvidar, es integrar. Jung insistía mucho en esta idea.
todo lo que no está reconciliado dentro de nosotros acaba manifestándose afuera en forma de síntomas, tensiones, envejecimiento prematuro. La reconciliación interior no es un lujo espiritual, es una necesidad existencial. Sin ella, vivimos como exiliados de nosotros mismos en guerra contra nuestro pasado, nuestras decisiones, nuestras sombras. Pero aquellos que han realizado este trabajo, a veces lento, doloroso y profundo, acaban alcanzando una especie de ligereza radical. No se han vuelto perfectos, se han vuelto íntegros, y esa integridad irradia. Confiere al rostro un aire más joven, más libre, porque ya no hay nada que tire hacia adentro. Ya no necesitan controlar lo que piensan los demás. Ya no tienen que probar, seducir o defenderse. Simplemente viven. Y esta simplicidad tiene algo de joven, fresco y desarmante. En esta paz ven una forma de realización espiritual, el final de una lucha interna y el comienzo de una presencia plena, tranquila y alegre. Quienes hacen las paces consigo mismos se vuelven más ligeros que el aire. Y quizás ese sea el verdadero secreto de la juventud. En el fondo de cada uno de nosotros hay una pequeña voz, un destello de risa, una mano tendida hacia el cielo, un deseo de jugar, soñar, seguir creyendo en las cosas sencillas. Sin embargo, con los años, muchos ahogan esa voz. La guardan en una caja con los peluches, los recuerdos y las lágrimas, porque la vida es seria. ¿No es así? Porque hay que crecer. Y sin embargo, a menudo es esa renuncia la que nos envejece. Carl Jung afirmaba que el niño interior nunca muere. Puede ser herido, ignorado, olvidado, pero sigue ahí en un rincón del alma, esperando ser mirado de nuevo. Y cuando volvemos a conectar con él, no para retroceder, sino para reconciliar las partes distantes de nosotros mismos, algo se vuelve a encender. Una mano destello de luz, una ligereza olvidada, una juventud recuperada. Jung veía en esta capacidad de mantener el espíritu juguetón y soñador una virtud espiritual. Porque el niño en nosotros no se toma las cosas demasiado en serio. Explora, cae, ríe, empieza de nuevo. Está cerca de la vida sin filtros, sin máscaras. Quienes preservan esta llama, incluso después de pérdidas, traiciones y desilusiones, irradian una frescura conmovedora. Se les ve maravillarse ante un atardecer, hacer preguntas sencillas, reírse de sus torpezas sin sentir vergüenza. No fingen ser jóvenes, siguen vivos donde otros han cerrado la puerta. Jung decía que el camino hacia la unidad pasa por abrazar todas nuestras facetas, incluida la del niño. Y que lejos de ser signo de debilidad, es ese vínculo el que nos reconecta con lo sagrado, con el misterio de la existencia. Entonces, no, la infancia nunca se pierde del todo. Espera, vigila, y a veces solo hace falta escucharla para rejuvenecer por dentro. Envejecer no es una tragedia, pero volverse insensible al envejecer, eso sí podría ser la verdadera pérdida. A menudo se piensa que la sabiduría significa volverse más duro, más distante, más lúcido. Pero con demasiada frecuencia, esa lucidez es solo una coraza. Protege pero aísla, congela, y poco a poco ya no dejamos que nada nos toque. Carl Jung creía en otra forma de madurez, una sabiduría flexible, viva, capaz de acoger el flujo de la vida sin tensiones. Observaba que algunos, a pesar de las heridas, habían permanecido permeables a la belleza y a las dudas, a la ternura. Son aquellos que no han permitido que la ira se transforme en cinismo, que no han convertido su soledad en desprecio, que han llorado, pero sin cerrarse.
Ellos poseen un don espiritual raro, el de no endurecerse. Mantienen una piel fina no en el sentido de fragilidad, sino en el de sensibilidad. Aún sienten, aún aman, aún creen a pesar de todo. Y eso se percibe en la forma en que toman la mano de alguien, en su mirada, que no juzga, sino que acompaña, en la manera de decir, no sé, con humildad. Jung afirmaba que el alma necesita mantenerse flexible para crecer y que quienes se cierran, se endurecen, en realidad dejan de vivir, aunque biológicamente sigan respirando. Al contrario, aquellos que mantienen el corazón abierto, incluso a costa del dolor, de la vulnerabilidad, son portadores de una luz rara, la de la resiliencia amorosa. Y quizá eso sea la verdadera juventud, no convertirse en piedra, sino permanecer un río. Seguir fluyendo, vibrando, sintiendo hasta el final. Algunas arrugas cuentan una fatiga, otras cuentan una liberación. Hay rostros que reflejan la huella de la lucha, tensos, congelados, reprimidos. Y hay otros en los que los años han suavizado los rasgos, abierto los surcos, como si el tiempo, en lugar de erosionar, hubiera esculpido una paz visible. Carl Jung sentía una profunda admiración por esos rostros, aquellos que no atestiguan una vida fácil, sino una vida vivida con conciencia. Veía en algunas marcas del tiempo símbolos de transformación interior, arrugas nacidas no del estrés o del abandono de uno mismo, sino del soltar, de la reconciliación, de la verdad recuperada. Frente arrugada por la curiosidad, ojos entrecerrados por el esfuerzo sincero, una boca marcada por las risas, incluso en medio de las lágrimas. Estas señales liberan porque cuentan una historia asumida. Dicen, he vivido, he sentido, he atravesado, y lo dicen sin vergüenza. Aquellos que llevan esos rasgos a menudo han renunciado a la perfección. Han aceptado ser humanos, completos, contradictorios, imperfectos, y es esta aceptación profunda la que dibuja la belleza más conmovedora. Jung nos recuerda que la verdadera madurez no oculta los signos del tiempo. Ella los honra, los convierte en medallas de paso, en huellas sagradas, porque llega un momento en que las arrugas no hablan del pasado, sino de la libertad de ser uno mismo. Al final, esta libertad, aunque llegue tarde, da al rostro una luz sorprendentemente joven. Cuando el alma se reconcilia con su vida, escribía Jung, el cuerpo deja de luchar y comienza a contar lo que ves. Entonces, ya no son los años, es la historia de un ser que se ha encontrado. Existe una figura misteriosa, a la vez antigua y eternamente viva. Jung la llamaba el arquetipo del anciano sabio, pero a veces este sabio lleva en sí una paradoja perturbadora. Es viejo de sabiduría y joven de espíritu. No es un personaje de cuento, es una imagen universal grabada en el inconsciente colectivo. Un ser que une la profundidad de la experiencia con la frescura de la maravilla. Sabe, ha visto, ha entendido, pero no desprecia a quienes aún buscan. No aplasta con su saber, ilumina con su presencia y sobre todo, sigue aprendiendo. Jung veía en este arquetipo una voz de realización, un modelo interior que nos guía a medida que envejecemos, pero sin renunciar a la vitalidad del alma. Porque no se trata de convertirse en un viejo joven en la negación de un ser ya extinguido. Se trata de fusionar la sabiduría acumulada con la ligereza recuperada. El anciano sabio joven es aquel que ha atravesado la sombra, que conoce las profundidades del alma humana, pero que no ha dejado que su conocimiento lo cierre. Por el contrario, lo ha abierto aún más. Sigue riendo. Hace preguntas simples. Mira las estrellas como un niño y las heridas humanas como un sanador. Es una figura que se puede encontrar en la realidad.
A veces en una abuela dulce y vivaz, o en un hombre de mirada profunda que sonríe con los ojos de un niño. Pero sobre todo es una figura que llevamos dentro de nosotros, y cuanto más avanzamos en el camino de la individuación, más posible, palpable y natural se vuelve esa unión entre el viejo y el joven, entre el sabio y el viviente. El objetivo no es permanecer joven eternamente, decía Jung, sino convertirse en uno mismo y brillar desde ese lugar. Puedes perder un amor. Puedes enterrar a un familiar, ver partir a tus hijos, dejar una casa, una carrera, una época, y sin embargo, seguir bailando. No la danza del cuerpo, sino la danza del alma. Carl Jung lo llamaba el movimiento interior de la individuación. Este proceso por el cual, a pesar de las lágrimas, a pesar de las pérdidas, a pesar del cansancio, el alma se niega a morir antes de tiempo. Hay personas que incluso después de todo lo que han vivido, mantienen un brillo en los ojos. Han conocido el duelo, la soledad, la decepción. Pero en algún lugar dentro de ellos, la vida no se ha apagado. Ríen de otra manera, tal vez más despacio, pero con una profundidad que llega al corazón. Hablan con pudor, pero sus palabras llevan la vibración de la experiencia y sobre todo continúan avanzando, no por obligación, sino por fidelidad a lo que vive en ellos. Esta capacidad de seguir bailando es una señal de que el alma no se ha quedado estancada en el pasado, que ha aceptado la pérdida, pero no la renuncia, que ha comprendido que la vida cambia de forma, pero que su fuego puede seguir ardiendo. Jung consideraba que el alma que danza es aquella que ha encontrado un ritmo interior, no el dictado por la sociedad, sino el de su propia verdad, y que esa danza es en sí misma una experiencia sagrada. Puedes ya no correr, puedes tener dolor en la rodilla, olvidar nombres, tener miedo por la noche. Pero si dentro de ti algo aún dice sí a la vida, entonces sigues en movimiento. Y ese movimiento, aunque sea sutil, aunque sea frágil, es lo que te mantiene joven. El alma que envejece y aún danza, escribía Jung, está más cerca de la eternidad que 1000 cuerpos nuevos. Hay una frontera sutil pero esencial entre estar vivo y negarse a envejecer. A primera vista pueden parecer lo mismo, la misma energía, el mismo deseo de agradar, la misma búsqueda de novedad, pero, en profundidad, el origen no es el mismo. Uno proviene del amor por la vida, el otro del miedo al tiempo. Carl Jung distinguió claramente estos dos movimientos. Hay quienes con la edad se vuelven más flexibles, más auténticos, más libres, y aquellos que por el contrario se aferran desesperadamente a una imagen de sí mismos que se desvanece. Estos últimos no quieren envejecer, no solo físicamente, sino también simbólicamente. Huyen de la pérdida, de la finitud, de la transformación, buscan prolongar la ilusión de control, pero cuanto más intentan congelar el tiempo, más se agota su vitalidad, porque lo que nos mantiene jóvenes no es la apariencia, sino la capacidad de abrazar el cambio. Jung nos invita a otro camino, el de la metamorfosis consciente. Envejecer no como una caída, sino como una iniciación, un paso hacia una forma más profunda de uno mismo. Quienes se niegan a ese paso viven en la negación, y esa negación acaba endureciendo el corazón. Pero quienes lo aceptan plenamente, con valentía, se vuelven extrañamente radiantes. Ya no actúan para parecer jóvenes, están vivos justo donde están. Y es esa aceptación la que los mantiene jóvenes de otra manera. Lo que aceptas se transforma, decía Jung. Lo que rechazas te persigue. Permanecer joven nunca debería ser una lucha, sino un camino de escucha de verdad, de despojamiento.
no para aferrarse a lo que uno era, sino para renacer a lo que uno se va convirtiendo. Hay personas que, al entrar en una habitación, hacen que todas las miradas se vuelvan hacia ellas. No tienen el rostro liso ni el paso ágil. No necesitan hablar en voz alta ni llamar la atención. Irradian. Y esa irradiación no es carisma mundano, no es ego. Es una luz tranquila que viene de lejos, alimentada por años de prueba, de silencio, de transformación. Carl Jung lo llamaba un don espiritual, el don de irradiar vida incluso después de las tormentas, de llevar en sus ojos la memoria del fuego atravesado y en su corazón la dulzura de haber sobrevivido. Este don no se aprende en los libros, no se cultiva con rituales externos. Nace desde el interior gracias a la verdad, al coraje y a la reconciliación. Viene cuando ya no necesitas probar nada, cuando no esperas ser amado como condición para amar, cuando finalmente estás en casa, en ti mismo. Quienes poseen este don no buscan permanecer jóvenes. Buscan estar plenamente vivos, honrar la vida no por nostalgia, sino por presencia, recorrer su historia no como una cicatriz, sino como un canto. Jung nos dice implícitamente que este don está en cada uno de nosotros, pero está dormido. Espera que lo despertemos. Y para despertarlo hay que sumergirse, despojarse, abrazar. Quien se ha encontrado se convierte en una fuente, escribía, y una fuente no pide ser vista, fluye, irradia allí. Haz eso, es convertirse en fuente para uno mismo y sin darse cuenta, dar a los demás el permiso para hacer lo mismo. Quienes parecen más jóvenes que su edad son a menudo quienes en lugar de retener la vida han elegido dejarla pasar a través de ellos. Y esa elección sí, es un don espiritual, pero un don que cada uno puede despertar.